la gente decía, bueno, ¿qué es eso del niño y que la niña? Sin embargo, tenemos aquí dos verdaderos expertos en la materia. Una persona muy especializada en el ámbito geológico, historia de la Tierra, y otra persona que se está encargando de poner en términos financieros esos daños. Me refiero a Mario Gustavo Ordaz Schroeder, maestro investigador de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Y a nada más, nada menos que a Horst Ágata. Él es una institución dentro del seguro en México y acaba de recién llegar a este evento de Miami, solamente después de haber recibido un premio allá en Miami. Muchas gracias por venir y por hacer todo el esfuerzo a ambos. Y esta mesa por sí sola, ya su nombre lo dice, es un tema a debatir. Cualquiera de nosotros hemos estado tomando café o platicando con un amigo y empezamos a tener diferentes opiniones. Qué bueno que se da esto en un ambiente del seguro agropecuario. Yo recuerdo una vez que fui a un evento que organizó Horst y nos dijo, lo que se pagó en daños en Cancún por Vilma son 25 veces la prima que se pagó ese año en el seguro por los hoteles. ¿Qué quiere decir? Que el seguro no tenía ni siquiera la más remota idea de la magnitud de daño que estaban viviendo esas empresas hoteleras, ¿verdad? Entonces, el seguro agropecuario toma como preámbulo todo ese esquema teórico, práctico de lo que está ocurriendo en México y el mundo para tomar una consideración real de la valoración del riesgo. Vimos en la mesa anterior un esfuerzo importantísimo para cuantificar la pérdida máxima posible del seguro agropecuario en México, donde se aplicó modelos, datos de clima, datos de suelo, todo un análisis actuarial para llegar a esto. Quiero comenzar primero con con Horst Ágata, diciéndoles que él nació en Alemania, hizo sus estudios en economía y matemáticas en la Universidad de Duisburgo y Madrid. Desde abril del año 2000 es el director general de la GENRE en México. Durante los años 2001 y 2002 fue también el gerente general de la oficina de GENRE en Bogotá. Desde el principio del año de 2012 analiza la situación de la industria aseguradora mundial en el mundo cambiante, un tema que dio a conocer ya varias compañías de seguros importantes en Latinoamérica, toda esta incertidumbre con el esquema asegurador y del riesgo. Ha participado como ponente por parte de la Asociación de Supervisores de Seguro de América Latina, en la Semana de Seguros en Madrid y en el primer Foro Iberoamericano, en la Conferencia sobre la Regulación y la Supervisión de los Seguros en América y en el Encuentro Intereuropeo de Reaseguros. Sin más preámbulo, yo quisiera que Horst ahora sí se explayera con todo esto de cambio climático, que es un tema bien interesante y que tú eres especialista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Nos faltó el tequila, ¿no? En la comida. Bonita comida poblana, pero realmente, ¿qué es una comida poblana sin tequila, no? Yo les prometo, yo estuve ahora 3 días fuera de México, acabo de regresar. Yo en la noche sí voy a tomar un tequila y les recomiendo que ustedes también lo hagan porque es algo muy bueno. Mi esposa dice siempre que le ayuda mucho para dormir. A mí me ayuda otra cosa, pero siempre nos divertimos mucho y espero que también ustedes que lo pasen muy bien esa noche en su fiesta,
Puebla los ha recibido con los brazos abiertos. De verdad, nosotros que vivimos en el distrito, somos los llamados chilangos, que llegamos aquí, cada vez nos sorprendemos del bonito crecimiento de esa ciudad, ¿no? Es una ciudad muy, muy bonita. Además, yo como alemán tengo aquí casi mi segunda casa, porque aquí, como ustedes se pueden imaginar, hay comida alemana, hay bebida alemana, hay de todo, ¿no? Porque la gran población que viene aquí por el tema de Volkswagen es enorme. Entonces, aquí los alemanes tenemos una gran historia en esta ciudad, como en gran parte de ese país también. Bueno, como dijo Mario, que él me dijo experto del cambio climático. Esto no es verdad. Yo no soy experto del cambio climático. Yo soy una persona que se dedica a ese tema porque le preocupa ese tema, porque yo soy reasegurador, simplemente un reasegurador. Trabajo en un sector que me gusta mucho. Ustedes también trabajan en ese sector. Aquí hay muchos amigos que me conocen ya muchos años. Y yo, como partícipe de ese mercado, lo único que hago es juntar informaciones de expertos que conocen mucho mejor eso. Por eso abajo en mis láminas vienen las fuentes. Para mí es importante que ustedes puedan seguir dónde saqué esa información, y allí ustedes pueden, después de mi conferencia, leer y investigar más sobre el tema. Bueno, voy a pedir a Mario que me pase el... Bueno, la pregunta clave, ¿Quieres este? ¿no funciona este? Sí, pero Sí, está bien. Existe el cambio climático. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, ustedes están en uno de los países de América Latina muy afectado por los catástrofes en la naturaleza. México es un país altamente expuesto. Aquí estamos diciendo que más o menos el 70% del territorio mexicano está expuesto a catástrofes naturales. Entonces, a México como país importa mucho ese tema, y aquí hay muchísima gente que de verdad está trabajando mucho sobre este tema ya muchísimos años. Como ustedes saben, nosotros... la base de muchos estudios son los reportes del IPC. El IPC presentó el año pasado el 5º reporte, donde trabajaron durante 6 años más de 200 personas, investigadores de 39 países, y ellos lo que encontraron o lo que radicaron en su reporte es que sí, que el cambio climático existe con una confianza del 95%, y ahí dice en su reporte: la atmósfera y el océano se han calentado, el hielo y la nieve han disminuido, el nivel del mar ha aumentado, la concentración de gases de efecto invernadero continúa aumentándose. Hay una lámina muy conocida que aquí tenemos el aumento de la temperatura media en los últimos 100 años. Más o menos llegamos a 1 grado de calentamiento en la Tierra. México incluso tiene un poquito más, ahí estamos en 1,25 grados de calentamiento. Otro tema muy importante, por eso es que si vemos este escenario a los próximos, al final de ese siglo, a 2100, hay varias teorías, pero una dice que puede llegar a 1,5 grados de aumento de temperatura, pero hay hasta escenarios realmente catastróficos que hablan de una posibilidad de un aumento de casi 5 grados de temperatura media. Obviamente esto sería fatal no solamente para el sector agrario, sino para toda la humanidad, y por eso es un tema que nos interesa mucho y estamos todo el mundo preocupados, no solamente el sector asegurador. Es también muy probable que las ondas de calor que ya hemos visto en algunas partes
de Europa, de Estados Unidos, que afectaron también mucho al su sector, van a seguir aumentando. Vamos a tener más noches calientes, días y noches calientes, con una probabilidad de 90%. Aquí tenemos unas fotos de esa ola de calor que pasó por Europa en el verano 2003. Allí se calculan como 70,000 personas y hubo daños para el sector agrícola de más o menos 14,000 millones de dólares. Varios incendios forestales importantes. Entonces, son escenarios que van a seguir en los próximos años, muy probablemente. Obviamente, por el calentamiento de la atmósfera, un escenario que también se está viendo es la subida del nivel del mar, que se calcula que puede ser también aquí otra vez entre 26 centímetros hasta 1 metro. Obviamente, si llegamos a una subida de 1 metro, otra vez puede ser un escenario muy, muy importante para todas las ciudades, y son muchas costeras. En particular, tenemos también muchos pueblos en países en Asia que realmente están en enorme preocupación, como ustedes saben. Pesqueros, comunidades agrícolas que viven cerca del mar, temen ese escenario, obviamente. Una cuestión que con Mario yo he discutido muchísimo cuando nosotros en México hablábamos de nuestro modelo de hidro, que también calcula los daños de huracán, es si el cambio climático también tiene su impacto en los huracanes. Bueno, ahí hay muchas opiniones, Mario va a hablar de esto también. Aquí lo que se encuentra en muchos estudios, algunas de las grandes reaseguradoras dicen eso también, que ahí lo que se piensa es que va a haber un aumento de los huracanes en velocidad y también en duración de los huracanes. Eso seguramente Mario lo va a comentar. ¿Cómo afectan estos eventos meteorológicos, solamente los meteorológicos, en nuestro sector asegurador? Bueno, definitivamente la frecuencia de los fenómenos, los números de eventos han aumentado, se han triplicado en los últimos 30 años, como vemos en la gráfica. Estamos hablando en los últimos 30 años, 32 años, de 18,200 eventos, con más de 1 millón de víctimas en el mundo por eventos meteorológicos. Si vemos los costos de estos eventos, el impacto económico es alto, está subiendo tanto para las economías en general como para el sector asegurador, como ustedes pueden ver ahí. La pregunta, independientemente si esto se debe al cambio climático, ese aumento, o se debe porque estamos asegurando cada día más, o somos cada vez más gente. La pregunta clave, creo, estamos al final, no somos la Cruz Roja, ¿estamos preparados para estos eventos, sí o no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar en algunos años? Eso es muy importante. Si vemos, sumamos todos los siniestros económicos en estos últimos 32 años, estamos hablando de 2.8 billones de dólares. Al otro lado tenemos los daños asegurados de 855 mil millones de dólares, lo que quiere decir que el 70% únicamente, el 30%, perdón, el 30% de esta suma de 2.8 billones está asegurado. El 30% quiere decir el 70% se queda sin aseguramiento. Y ese es un tema que yo siempre digo, nuestra gran responsabilidad en ese sector, y no sobre todo, sino también en el de ustedes en agricultura, es que esa brecha la tenemos que cerrar más y más, y la podemos cerrar. Creo que el sector privado puede ayudar mucho en los próximos años para cerrar esa brecha de no aseguramiento. Estos son los 16 siniestros más grandes en la historia del seguro. Ustedes ven ahí
primero ven a Katrina en el 2005, ven el terremoto de Japón, ven el huracán Andrew, las Torres Gemelas. Esos son los 16 más grandes. Aquí la única pérdida grande en América Latina que está entre estos 16 es nuestro terremoto en Chile, que está aquí con 8.5 mil millones de dólares. Si ven estos siniestros grandes, a partir del 1970, se les tiene que llamar la atención una cosa. De esos 16, 10 ocurrieron después del 2004 y 5 de esos 16 ocurrieron en los últimos años. ¿Okay? Y muy importante es también, 11 de esos 16 son de origen meteorológico. Entonces, donde el tiempo, el clima tiene un papel importante. Entonces, allí cuestiono con Mario, bueno, Mario, ¿esto es verdad? ¿Esto no me debe preocupar? ¿Cómo debo tomar eso? Yo sí estoy preocupado porque obviamente me interesa ese sector y quiero estar para muchos años en esto y me interesa esto. También es importante, si ustedes ven el índice del riesgo climático, los países más en riesgo son muchas veces los países menos desarrollados. Ahí vemos los 10 países más en riesgo, más riesgosos en aspecto climático, y entre estos 10 se encuentran 5 países en nuestra región. 5 países en nuestra región que se califican como los más peligrosos en ámbitos climatológicos. Por otro lado, nuestra región es una región altamente expuesta a inundación. Aquí un mapa que nos hicieron los colegas de la Suiza, donde califican a varios de nuestros países en América Latina como los más riesgosos en aspecto de inundación. Ese es otro problema que yo muchas veces hablo con Mario. Es muy difícil modelar inundación. Estamos haciendo intentos, pero tenemos que saber mucho más sobre este riesgo que realmente nos puede poner en peligro a muchas compañías. Así, deberíamos estar preocupados, ver esas tendencias que están ocurriendo. Y ahora, un paréntesis, hablando un poco de su negocio. Su negocio es el sector agrícola, donde ustedes están acostumbrados a trabajar al aire libre en muchos de los casos. Obviamente, allí se observa cada vez más ese impacto del cambio climático y porque afecta directamente los ingresos de los agricultores, la seguridad alimentaria, que es un gran tema, o es el tema de su congreso, y las economías en general. Las pérdidas de cosecha han aumentado mucho en los últimos años y cada vez vemos que estos efectos que yo les he hablado tienen un efecto directo en su negocio, en la producción agrícola. Entonces, esto creo que no les debe sorprender mucho. Y si ustedes ven otra vez los estudios del IPC, donde claramente nos subrayan que existe una enorme amenaza para la seguridad alimentaria a causa del cambio climático, porque ya hay un descenso de la producción y la calidad de los alimentos y hay grandes afectaciones a la producción de maíz, de trigo y arroz, y definitivamente necesitamos nuevos tipos de cultivos que se van a afectar menos por el cambio climático. Así, nosotros, ustedes, tenemos una gran responsabilidad a actuar contra esto, porque tenemos que subir nuestra actividad, la producción agrícola en los próximos 20, 30 años, por lo menos un 60% para mantener el nivel de alimentación mundial, para no causar más problemas que ya están pasando, porque según las Naciones Unidas, el 60% de los movimientos migratorios que hoy en día ocurren por el cambio climático, ¿no? Esto es un tema serio
y creo que nosotros como sector asegurador podemos hacer un gran trabajo y sobre todo porque creo que una cosa, y eso hablando de catástrofes naturales o catástrofes directamente que afectan a su negocio, es definitivamente muchas de las consecuencias con las que vivimos son previsibles, son definitivamente previsibles, aunque las catástrofes naturales no se dejan evitar, pero las consecuencias definitivamente se pueden mitigar. Y allí ustedes definitivamente son expertos en cómo se pueden mitigar esos futuros o ya los impactos del cambio climático a las cosechas, etcétera, etcétera. Definitivamente tenemos que trabajar más eficiente en futuro y tenerlo bien claro que nuestro negocio, en general, de nuestro negocio de seguro, es una ciencia y no es un arte, ¿no? Eso mucha gente confunde. A veces nosotros tenemos una gran herramienta que es la gestión de riesgo, y esta gestión de riesgo definitivamente puede limitar o minimizar el impacto de las catástrofes naturales. Ustedes, la ALASA, la asociación a la que agradezco mucho su invitación por hecho, ustedes publicaron el año pasado una excelente publicación donde ustedes mismos dicen cuáles son las debilidades que estamos viendo nosotros y hoy en día que tenemos que observar. Definitivamente quiero compartir yo esto con ustedes si no lo han visto. Definitivamente hay una ausencia de la política pública que promuevan el desarrollo de los instrumentos de la gestión de riesgo. Hay una limitada capacidad técnica de las instituciones públicas para formular políticas, programas de seguros de agro. Hay poca difusión en el seguro de agro, ese es el gran problema, porque obviamente si vendemos más, definitivamente podríamos dispersar más el riesgo, algo que estamos haciendo en generales, por ejemplo. Existe muy poca investigación e información y hay un desconocimiento grande por gran parte de los llamados profesionales, ¿no? Hoy agro es un ramo sexy, es un ramo que atrae a mucha gente y lo vemos aquí, pero no todos son expertos, ¿no? No todos saben y conocen realmente el negocio. Yo, por ejemplo, me considero un cero porque yo no soy un experto de agro, ¿no? Yo soy un suscriptor de daños de toda la vida, pero de agro sé prácticamente nada, ¿no? Entonces, pero lo reconozco y no lo suscribo, pero hay mucha gente que definitivamente lo suscribe y no lo conoce, ¿no? Definitivamente necesitamos cuáles son las consecuencias para nosotros mismos. Necesitamos trabajar definitivamente con nuestros asegurados para mitigar los riesgos, un análisis histórico de las exposiciones individuales de cada negocio que estamos suscribiendo, y tenemos que mejorar los modelos existentes que hoy en día existen. Y eso también, Mario, es quizá la persona más adecuada que nos puede contestar después. ¿Cómo ve él la oportunidad para justamente en el tema de agro, que todavía es mucho más difícil que el tema de daños en general? ¿Cómo ve esto él, la posibilidad de que allí desarrollemos en futuro los modelos? Bueno, perdón que yo les hablé de una realidad incómoda, pero como dicen por allá, mi abuelita siempre, nunca es tarde a aceptar un buen consejo. Hacer el ramo tan complicado, yo creo que algo que están ustedes haciendo ya de muchos de esos consejos es la cooperación entre el sector público y el sector privado es fundamental. Trabajar juntos será muy importante en futuro. Definitivamente también lo que es importante es no podemos usar la incertidumbre que tenemos, existe el cambio climático, ahora no usar como una excusa de no hacer nada, ¿no? Ese sería el error número uno, ¿no? Necesitamos un manejo urgente y activo de todos nosotros, porque la pregunta es, ¿cuál es el costo si no hacemos nada?
y cuánto posible negocio no estamos haciendo por no hacer nada también, ¿no? Como último, algo muy actual, ustedes quizá conocen, hay una asociación de Ginebra donde se encuentran, no en la asociación de bebedores de Ginebra, es una asociación de aseguradores muy importante, y en esa asociación se juntaron los grandes CEOs mundiales del sector asegurador. Seguramente muchos de sus grandes jefes firmaron también esa declaración, y en esa declaración se hace una clara, un claro statement de que quieren trabajar contra los riesgos del cambio climático, y si ustedes la pueden sacar en el internet, es muy interesante leerlo, porque ahí también una de las cosas fundamentales es el trabajo con el sector público, será muy, muy importante. Bueno, y también Al Gore, que ustedes seguramente conocen, él recibió el premio Nobel justamente por su gran labor en el aspecto del cambio climático. Él sobre esa declaración dijo algo que creo que es muy importante, vale la pena leerlo. La industria de seguros desde hace mucho tiempo ha tomado el liderazgo en la lucha contra los riesgos climáticos, y con esta declaración se compromete a hacer aún más. Es una industria que tiene la capacidad de trabajar con los responsables políticos en la mitigación de los riesgos relacionados con el clima. La mayoría de la gente no quiere pensar en el riesgo a largo plazo. Señores, estamos aquí porque estamos pensando a largo plazo. El que está pensando en corto plazo, creo que está equivocado en esa industria. Eso es muy importante, que eso es a largo. No estamos haciendo un sprint, estamos haciendo un maratón. Entonces, esto no es fácil, pero hay que hacerlo bien. Ahora que el mundo se enfrenta a los riesgos más graves que se hayan enfrentado, hay que recurrir al sector asegurador, a nosotros, como una fuente de asesoramiento. A su vez, las aseguradoras deben verbalizar más sobre los desafíos que identifican. Entonces, eso estamos haciendo. Creo que será muy, muy importante. Bueno, yo observo aquí definitivamente mucha más versión a largo plazo. Aquí, por eso estamos aquí, porque estamos pensando y queremos ayudar. Eso es algo que definitivamente es importante, y yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Horst. Tenemos ya elaboradas algunas preguntas. Sin embargo, para dar lo más interesante va a ser un debate que yo quiero orientarlo hacia el final de las dos presentaciones. Pero yo tengo una pregunta para Horst. ¿Qué tan precisos han sido los modelos o los resultados que nos están presentando los modelos de cambio climático? Algunos modelos ya nos decían que ya en el 2015, 2020 íbamos a tener unas temperaturas súper extremas. ¿No será que todavía estamos muy lejos de entender cambio climático y lo que se pueda enfrentar? Bueno, Mario, muchas gracias. Bueno, esa es una de las preguntas que muchas veces hemos escuchado. Yo diría, siempre hay que ser muy crítico, como diría mi gran amigo ahí. Lo que yo aprendí de él también. Detrás de cada estadística y cada número hay gente con intereses, definitivamente. Hay que tenerlo bien claro. Pero hay cosas que uno
con el tiempo se da cuenta, cuando tú lees y estudias, te metes más, entonces te das cuenta que muchas cosas son confiables, que a lo mejor hay autores que son muy buenos, definitivamente, pero ojo, tienes toda la razón, hay que tener cuidado en el análisis y yo tampoco quiero poner aquí cada número aquí como digamos, este es el número, ¿no? Y lo voy a defender hasta donde sea. Eso nunca lo haría. Yo también prefería que Mario, que conoce mucho mejor algunas cosas ahí de los detalles, contestaría después sobre esta pregunta. Muchas gracias. Ahora vamos con otro punto de vista, otra perspectiva. Mario Gustavo Díaz Schroeder es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería por la UNAM. Desde 1987 es investigador en el Instituto de Ingeniería de esta universidad, la UNAM. Autor de más de 90 trabajos publicados en revistas indexadas de circulación internacional. Encabezó el desarrollo de los sistemas usados por el Gobierno de México para evaluar la solvencia de las compañías de seguros con relación a terremoto y riesgos hidrometeorológicos y los riesgos del Fonden. Ha asesorado a los gobiernos de México, Perú y Colombia en estas materias. Encabezó el desarrollo del modelo de evaluación de riesgo multiamenaza, CAPRA, auspiciado por el Banco Mundial. Y es actualmente investigador nivel 3 y desde 1996 presidente del ERN Ingenieros Consultores. Ser investigador nacional número 3, nivel 3, es un resultado de una opinión científica mundial, no es, como decimos vulgarmente, no es enchilamiotra. Qué bueno, felicidades. Y estimado doctor, el otro día estaba leyendo los últimos hallazgos en el desierto del Sahel, en África. Y dicen, hace aproximadamente 4.000 o 5.000 años, Sahel era un área, era un paraíso, con lagos, había pesca, los restos de las gentes que se han encontrado eran grandes, corpulentos. Sin embargo, en la misma época, la gran región de la creciente de Mesopotamia era una región de lodazales, muy poco laborable para la agricultura, pero ocurrió un cambio climático. Sahel se empezó a secar y la gran Mesopotamia empezó también a secarse y fue posible desarrollar una agricultura. Entonces uno se pone a pensar, bueno, no estamos confundiendo procesos naturales propios, geológicos, con algo que está ocurriendo de manera violenta aparentemente. En la mañana me dijo un amigo, dijo, mira Mario, la glaciación hace 150.000 años, divide 150.000 años en 8.600 segundos y verás que el cambio climático son unos cuantos segundos de lo que hemos vivido en los últimos años con relación a la época geológica. Estimado doctor, por favor, háganos el favor. El apunto. Exacto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí se oye? Sí, ¿verdad? Quiero empezar por darle las gracias a los organizadores, al señor Oneglia en particular, por haberme invitado aquí a esta lucha, debate con Horst Tagata, pero que está entretenida. Entonces, yo voy o sea, hay dos cosas que no quiero hacer con esta charla. La primera es, no quiero negar que existe el cambio climático.
ni afirmar tampoco, no es crucial para mi argumentación. Tampoco quiero negar que las pérdidas de la industria aseguradora están aumentando, eso parece un hecho bastante claro. Lo que sí voy a tratar de hacerles ver es que las dos cosas no están conectadas, es decir, que las pérdidas en el sector asegurador están incrementándose por razones diferentes al cambio climático, si es que existe el cambio climático, no importa, ¿no? Entonces, para eso voy a dedicar unos cuantos minutos a recordarles la teoría básica de la evaluación del riesgo catastrófico para que veamos de los componentes del análisis de riesgo cuáles son los que podrían estar cambiando para explicar el incremento en las pérdidas para la industria aseguradora. Después voy a discutir un poco cuál es la influencia del cambio climático en las pérdidas que se están observando por eventos catastróficos, si es que hay alguna influencia. Y después voy a dedicar una diapositiva al final para comentarles cuál es la estrategia que en vista de estos cambios hemos seguido para los modelos de riesgos hidrometeorológicos que hemos desarrollado entre la UNAM y ERN Ingenieros Consultores. Entonces, como en otros ramos de los catastróficos, nos imaginamos que el proceso de ocurrencia de catástrofes es un proceso aleatorio, digamos, en que los tiempos de ocurrencia, que están aquí en el eje horizontal, y los tamaños de las catástrofes, que están puestos ahí en el eje vertical, son desconocidos, y entonces los tratamos como si fueran variables aleatorias. Y no estamos, y suponemos que nunca estaremos en posibilidad de predecir exactamente la secuencia futura de catástrofes que van a ocurrir. Es decir, no vamos a poder predecir en qué momento y de qué tamaño va a ocurrir la sucesión futura de catástrofes. Pero sí podemos, y esa es la intención de los modelos que se desarrollan para analizar los riesgos catastróficos, sí podemos encontrar algunos números que nos permitan caracterizar el proceso para tomar algunas decisiones en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en este proceso que estamos viendo en la diapositiva, pues nunca vamos a poder predecir cuándo y de qué tamaño van a ser las catástrofes, pero sí aspiramos a encontrar, por ejemplo, un número, por ejemplo, la pérdida anual esperada, que es mucho más fácil de estimar la pérdida anual esperada que la secuencia exacta de catástrofes futuras que van a ocurrir en el futuro. Podemos aspirar a estimar algunos números clave que nos permitan tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en el sector asegurador nos interesaría saber la pérdida anual esperada para saber cuánto cobrar por una póliza de seguro en un sistema de seguro simple, ¿no? Entonces, este es el propósito de los modelos de ingeniería, los modelos catastróficos, caracterizar el proceso de ocurrencia con ciertos números que nos permitan tomar buenas decisiones. Bueno, esto es lo que ya dije, no vamos a poder predecir exactamente lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí podemos estimar ciertos números útiles. Ahora, ¿qué necesitamos saber para poder hacer esta estimación de riesgo? Pues necesitamos saber, para empezar, de qué tamaño son y qué tan frecuentemente ocurren los fenómenos perturbadores. Por ejemplo, de qué tamaño son y qué tan frecuentemente ocurren los sismos, los huracanes, los eventos de granizo, los eventos de sequía, etcétera, ¿no? Y nos interesa saber también cuál es la distribución geográfica de la intensidad del fenómeno, dado que ocurrió un fenómeno perturbador con características conocidas. Por ejemplo, nos interesa saber la distribución geográfica de la velocidad de viento que genera un huracán, dado que ocurrió un huracán de cierta categoría con ciertas características. A esto, a responder estas preguntas, le llamamos a analizar el peligro, analizar la amenaza. Aquí está, por ejemplo, los modelos catastróficos que se usan actualmente, pues tienen, por ejemplo, en el caso de temblores, una colección muy grande de posibles eventos que van a ocurrir en el futuro.
Aquí estamos viendo en la diapositiva un hipotético temblor que ocurriría más o menos en el centro de Oaxaca y que estaría afectando la red carretera federal de México, ¿no? Este es uno de miles o quizás cientos de miles de posibles formas con que puede ocurrir un temblor en el futuro, o estas son formas hipotéticas, en este caso formas artificiales, sintéticas, en que podría volver a ocurrir un huracán de la familia del huracán Vilma, ¿no? Bueno, además de saber qué tan frecuentemente ocurren los fenómenos perturbadores y qué tan intensos son, necesitamos saber qué tenemos expuesto, o sea, cuáles son las cosas que están aseguradas, en dónde están y cuánto valen. Y pongo esta en letras negritas porque van a ver que en mi argumentación un poco más adelante, según yo, aquí está la clave del incremento de las pérdidas en el sector asegurador, no en el cambio climático, sino en la exposición, pero ya llegaremos a eso. Bueno, además de tener definida y caracterizada la exposición, tenemos que saber cuál es la relación entre las características físicas, digamos, de nuestros bienes expuestos, que pueden ser casas, edificios, cultivos, animales, lo que sea. ¿Cuál es la relación entre las características de nuestros bienes expuestos y los daños que sufrirán ante eventos con intensidades conocidas, ¿no? Al análisis de estas relaciones se le conoce como análisis de vulnerabilidad, y el análisis de vulnerabilidad tiene el propósito de establecer relaciones como las que se ven ahí, en que para diferentes tipos de cosas, de edificios, por ejemplo, tendríamos relaciones entre la intensidad del fenómeno, que está puesta en el eje horizontal, y los daños que se pueden producir como consecuencia de esos niveles de intensidad. Entonces, necesitamos conocer la vulnerabilidad de las cosas que están bajo riesgo. Ahora, una vez que sabemos todo eso, podemos proceder a hacer estimaciones de riesgo mediante fórmulas que serán, que para muchos de ustedes son conocidas, fórmulas de la familia del teorema de la probabilidad total, o de, digamos, que algunos conocen mejor como la suma de productos de severidad-frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este término que aparece el primer término de la suma es la severidad del evento, una manera de medir la severidad. En este término es la frecuencia anual de ocurrir de cada uno de los eventos, y sumamos para todos los eventos que puedan ocurrir, para todos los sismos o los escenarios de inundación o escenarios de sequía que puedan ocurrir en el futuro, para calcular el riesgo. Y el riesgo en este contexto se suele definir en una curva como esta, en que en el eje horizontal tenemos valores de pérdida económica, por ejemplo, 1,000 millones de pesos, 10,000 millones, 100,000 millones, etcétera, y en el eje vertical tenemos la frecuencia con que diferentes valores de la pérdida son excedidos. Entonces, por ejemplo, en esta curva diríamos que una pérdida de 1,000 millones de pesos es excedida 0.007 veces por año, o sea, cada 140 años o algo así. El inverso de esta cantidad se llama el periodo de retorno. Entonces, esta es la forma clásica, digamos, de representar el riesgo, y en la mayor parte de los modelos que se utilizan en la actualidad, aquí está toda la información para caracterizar el riesgo que está corriendo una cartera ante un cierto fenómeno. Por ejemplo, la prima, la pérdida anual esperada, se puede obtener por integración de esta curva, en fin, aquí está toda la información. Esta curva sirve también para poder medir y cuantificar el efecto de diferentes esquemas de aseguramiento. Por ejemplo, la curva se movería de la curva del riesgo rojo al riesgo verde después de haberle aplicado por ejemplo, una cobertura proporcional, un reaseguro proporcional, o se habría movido el riesgo del rojo al verde después de haber aplicado una cobertura no proporcional, por ejemplo, una cobertura clásica de límite por evento, ¿no? En fin, estos son los componentes básicos del análisis de riesgo. Ok, estas son todas las cosas que influyen en el análisis del riesgo.
Ahora me pregunto, yo doy por hecho, es correcto, las pérdidas del sector asegurador están aumentando. Me pregunto, ¿por qué podrían estar aumentando estas pérdidas? Hay varias posibilidades. A lo mejor hay eventos más frecuentes, entonces el término de frecuencia de nuestra ecuación pues se hace más grande. Esto sería consistente con algunas interpretaciones del cambio climático, por ejemplo. O los eventos no son más frecuentes, pero son más intensos, como sugería Horst en su intervención. Esto sería consistente también con alguna interpretación del cambio climático. Si no es que haya más huracanes, solo que ahora son más grandes que lo que eran antes. O bien, las pérdidas están aumentando porque las construcciones son más débiles o están más expuestas, están en zonas más expuestas. Es otra posibilidad. Y hay otra posibilidad también, que es que simplemente las pérdidas están aumentando porque hay un mayor número de bienes asegurados. Y como les voy a tratar de convencer en las siguientes diapositivas, creo que esta es la verdadera razón por la que están aumentando las pérdidas. Es decir, las pérdidas están aumentando solo como una consecuencia del éxito de la industria, no por otra razón. Pero vamos a ver los datos, ¿no? Aquí está la estadística global, digamos, de pérdidas pagadas por el sector asegurador. En este caso es información de la Swiss Re, y lo que vemos es que sin duda con el tiempo las pérdidas están aumentando considerablemente. Eso no lo discuto. Pero, ¿qué pasa si, esta es una gráfica que ha preparado Aon Benfield, qué pasa si esas pérdidas anuales las divido entre un indicador de lo que valían las cosas ese año? Es decir, normalizo las pérdidas con respecto al valor que estaba expuesto, o a un proxy del valor que estaba expuesto, ¿no? Entonces, dejo de ver esa tendencia. Aquí tengo el cociente entre las pérdidas experimentadas por la industria aseguradora en cada uno de los años, dividido entre el Producto Interno Bruto mundial, digamos, de cada uno de esos años. Es decir, dividido entre un proxy del valor de las cosas aseguradas. Entonces, lo que observamos es que las medidas así, las pérdidas no están aumentando. Están aumentando en términos absolutos, ¿no? En dólares o en euros están aumentando, pero no están aumentando como una fracción de las cosas que están expuestas. Eso más bien parece constante, ¿no? Constante. Aquí vamos a ver, la que veíamos antes eran las pérdidas generales de la industria aseguradora por todas las catástrofes. Aquí tenemos datos exclusivamente de los daños por huracanes en los Estados Unidos, desde 1900 hasta el año 2011. Y las pérdidas, sin duda, ahora en Katrina pues fueron más grandes que nunca, ¿no? Pero también nunca había habido tanto asegurado, ¿no? Entonces, una vez que dividimos, que hacemos esa división, esa normalización, observamos que, pues, un evento, no sé cuál es, de 1926, fue en términos relativos mucho más dañino que Katrina, ¿no? Y tampoco observamos una tendencia al crecimiento. Observamos más bien algo constante, y ha habido, el primer cuarto del siglo pasado fue muchísimo peor que el último cuarto del siglo pasado, ¿no? Aquí están los daños por inundación en los Estados Unidos, normalizados también con respecto al valor de las cosas aseguradas. No vemos una tendencia a crecimiento, y más bien un análisis simplón haría ver que las pérdidas medidas sí están disminuyendo, ¿no? Lo cual sería consistente con mejor ingeniería y mejor ordenamiento territorial. Esto es una posibilidad. Y aquí, esta es la misma gráfica, pero ya no es, estos son daños en todo el mundo por eventos relacionados con el clima. Igual normalizados con respecto al valor
de las cosas expuestas. Tampoco vemos que las pérdidas estén aumentando, más bien daría la impresión de que las pérdidas puestas así están disminuyendo, lo cual sería consistente con mejor ingeniería y mejor uso del suelo. Esta tos sí puede ser por el cambio climático, pero de un salón al otro por el... Otras pérdidas que llamaron mucho la atención en su momento son las pérdidas por incendio forestal en Australia, que parecían tremendas, nunca antes vistas, ¿no? Pues si se normaliza con respecto a lo que estaba expuesto cuando se produjeron, resulta que esas pérdidas son muy pequeñitas en comparación con las que ha habido en otros años, en donde la destrucción relativa fue mayor, pero las pérdidas económicas menores porque había menos cosas expuestas. En fin, la otra posibilidad es que estén ocurriendo más huracanes, ¿no? Pero tampoco parece ser el caso. Aquí está la estadística de huracanes entre 1970 y 2012, divididos en categorías. Los negros son los pequeños y los rojos son los grandes, y pues no parece que esté aumentando el número de huracanes. Tampoco parece, esta es una medida un poco indirecta de la cantidad de agua en los ríos en los Estados Unidos. Tampoco parece que esté aumentando la cantidad de agua en los ríos y no está lloviendo más. Esta es una medida, digamos, integrada de la cantidad de energía producida por huracanes en un año dado. Entonces, esta medida integra tanto el número de huracanes como su categoría, ¿no? Ahorita estamos aquí, pues no parece, digo, ha habido épocas mucho peores, los aseguradores lo saben muy bien, ¿no? Estamos en una zona de relativa quietud de huracanes, ¿no? No parece que estemos teniendo más huracanes, entonces no puede ser que las pérdidas estén aumentando porque haya más huracanes, ni tampoco parece que estén siendo más grandes. Entonces, esa no puede ser la razón, tiene que ser otra la razón. Bueno, y aquí ya para contestar la preocupación de Mario sobre cómo vamos con los modelos de predicción del clima, esta es interesante, fíjense. Hay muchísimos modelos, hay decenas de modelos de predicción del clima, ¿no? Estos son los modelos que tienen la bendición del IPCC, seguramente hay más, ¿no? Aquí están las predicciones del tamaño de la anomalía de temperatura de cada uno de los modelos. Para empezar, ven que hay una dispersión grandísima, ¿no? O sea, hay 2 grados de diferencia entre las predicciones de un modelo y otro. Así es el estado del conocimiento. Pero lo que más me llama la atención es que las predicciones empezaron más o menos en 2006, ¿no? Se empezaron a hacer predicciones. De 2006 ahora se ha medido la temperatura, la anomalía de temperatura, ¿no? Pues algo ha pasado que ya se dejó de calentar. En cuanto lo empezamos a hacer las cuentas, el mundo empezó a dejar de calentar, ¿no? O se ha calentado mucho menos de lo que predicen todos los modelos. Entonces, no parece que hayamos entendido bien todavía cómo es el asunto del calentamiento global. No digo que no lo haya, no digo que no vaya a ser una cosa muy importante en el futuro. Lo que digo es, no parece ser que esa sea en este momento la causa de las pérdidas, del incremento de las pérdidas. Hay explicaciones más sencillas y no parece que hayamos entendido bien cómo predecir y cómo modelar el clima para el futuro. Bueno, esta es mi última diapositiva. Lo que hemos hecho para tratar de ir tomando en cuenta, digamos, los cambios que se vayan experimentando, es tomar, digamos, una alternativa más bien empírica, es decir, no asociada a un modelo
de predicción del clima, sino una alternativa empírica. Entonces, para empezar, nos imaginamos que nuestros modelos no es que estén simulando el comportamiento de los próximos 10.000 años, porque eso parece imposible hacerlo en este momento. Más bien, nos imaginamos que nuestros modelos están, digamos, simulando 10.000 veces el año que entra, y de ahí es donde estamos sacando las estadísticas de riesgo. Por otro lado, hemos tomado la política de actualizar lo más rápido que podemos las frecuencias de ocurrencia, por ejemplo, de los huracanes, para tratar de ir reflejando lentamente en los modelos los cambios que vayamos observando en los datos, no en los modelos de predicción del clima, sino en los huracanes que materialmente van ocurriendo año con año. Entonces, si efectivamente resulta que el número de huracanes va a aumentar, pues este procedimiento que hemos seguido permitiría que dentro de 20 años tengamos un modelo que ha ido reflejando más o menos ese aumento. Y si no se da el aumento, pues no se dará en los modelos tampoco. Esa es más o menos la estrategia que hemos seguido. Y esto quiere decir que los indicadores de riesgo, las pérdidas anuales esperadas, los PMLs, etcétera, para una cartera fija van a ir cambiando con el tiempo, pero lentamente, respondiendo no las predicciones de modelos, sino las observaciones de datos que se vayan teniendo año con año, ¿no? Entonces, esta es mi última diapositiva. En conclusión, yo tengo la impresión de que, sin duda, las pérdidas en el sector asegurador están aumentando. Hay que hacer algo porque, no hay duda, están aumentando las pérdidas, pero mi explicación, la explicación más sencilla que yo encuentro para eso, no es el cambio climático, sino el éxito de la industria. Es decir, hay más pérdidas porque la cartera de asegurados es más grande y las cosas valen más ahora que hace 10 años o incluso ahora que el año pasado. Bueno, pues eso es todo y muchísimas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Para pasar ahora sí el micrófono a los participantes en este evento, quiero mencionar algo. Como quiera que sea, el mundo anualmente está produciendo 36.000 millones de toneladas de CO2, o sea, 36 gigatoneladas. Las estimaciones es que entre bosques, praderas, cultivos y el mar se fijan 18.000 millones de toneladas de CO2, el resto 17.000 millones, 18.000 millones se regresan a la atmósfera año con año. La cobija que nos envuelve en la atmósfera es más gruesa, más CO2. Se dice que una parte por millón de CO2 en la atmósfera equivale a 7.800 millones de toneladas de CO2 y que cada año añadimos 2 partes por millón. O sea, a esta tasa que vamos, más o menos en el 2050, 2060, vamos a llegar a 560 partes por millón. O sea, por un lado estamos viendo un crecimiento propio, natural, de la actividad humana, de las obras civiles. Es natural de que si la infraestructura puertaria, carretera crece y hay un evento, pues vamos a tener daños. Sin embargo, también es evidente que el CO2 atmosférico está aumentando y yo siento hasta qué grado puede entenderse este incremento CO2 como dentro de como la causa de la variabilidad climática, no el impacto per se de un evento, sino de una serie de eventos, la amplitud. Y esto yo creo que está relacionado también muchas veces con erupciones volcánicas. Pudiéramos relacionar esta acumulación de CO2 y las emisiones de los volcanes con algo que se esté llevando en una estimación tipo PML o
daños, estimación de daños? Pues, No. gracias. Desde luego, no sé lo suficiente para darte una contestación en el aspecto climático, ¿no? Lo que sí es que no notamos ese incremento, ¿no? Es decir, no notamos que, yo no digo que el planeta no se esté calentando y que no se esté aumentando la cantidad de CO2, etcétera, pero hasta este momento eso no se nota en las estadísticas de pérdidas para la industria aseguradora, ¿no? Entonces, si esas cosas pueden estar causando el aumento en las pérdidas de la industria aseguradora, pues yo creo que todavía no es una pregunta adecuada. La primera pregunta es, ¿están aumentando las pérdidas? Me refiero a las pérdidas relativas, ¿no? Las pérdidas absolutas no hay duda que están aumentando, pero las pérdidas, la siniestralidad, digamos, ¿está aumentando por el cambio climático? Esa es la segunda pregunta. La primera que debemos responder es, ¿está aumentando la siniestralidad? Y parece que no, ¿no? O sea, todas las curvas que yo estaba enseñando, pues indican que no está aumentando la siniestralidad. Es decir, las indemnizaciones pagadas como fracción o divididas entre las primas pagadas no está aumentando. Entonces, yo creo que tu pregunta necesita una contestación antes, ¿no? Antes de ponernos a pensar si el cambio climático está influyendo en eso, tenemos que preguntarnos si eso realmente está ocurriendo o no. Parece que no. Interesante. Quiero de aquí en adelante llevar a lo que es el propósito de esta reunión a plantearle las preguntas a nuestros expositores, y quiero pasar ahora sí a la sesión de preguntas de parte del público. Ahora sí, les pido, independientemente de sus opiniones, vamos dándoles un fuerte aplauso a nuestros expositores. Realmente su enfoque es bien interesante. Para pasar, yo les agradezco mucho sus intervenciones. Vamos ahora sí a la sesión de preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna? Una pregunta a usted, señor. Yo siento que los ejemplos estaban, desde mi punto de vista, un poco débiles, porque se enfocaron a las pérdidas aseguradas. Y también los huracanes. Los huracanes, por ejemplo, dependen de muchas influencias, y creo que muy pocos estudios dicen que el cambio climático tiene algo que ver con frecuencias de huracanes o también de intensidades. Pero hay otros ejemplos mucho más evidentes que el cambio climático sí está pasando. Son catástrofes meteorológicos en el número. Vimos el Great Munich Re, que del NatCat Service, ahí es evidente, el número de catástrofes está aumentando, meteorológicos. O daños en la agricultura, también eso experimentamos nosotros siempre más. O también una evidencia que ya está pasando es el aumento del nivel del mar. ¿Estás negando también estos efectos del cambio climático que estamos viendo? No, perdón, pero yo empecé mi plática y lo primero que dije es, yo no voy a negar el cambio climático, no tengo ni el conocimiento ni las credenciales para hacerlo, ¿eh? Y lo segundo que dije es, solo voy a hacerles ver que eso no es la razón principal del aumento de las pérdidas para la industria aseguradora. Entonces, no me acuses de negar el cambio climático. Yo no tengo credenciales, no soy nadie, ¿no? Para eso. El número de catástrofes de la Munich Re, yo creo que también, es decir,
no necesariamente eso quiere decir que esté aumentando el número de huracanes o el número de tormentas o el número de lluvias. Podría ser también, esos datos no los he estudiado bien, podría ser también que haya más incidentes que cumplen con la definición de catástrofe de la MONISRE, que seguramente quiere decir perder más de tantos millones, ¿no? Pero eso podría deberse también a aumento en la exposición, ¿no? Es decir, no sé. Ahora, que el aumento en el nivel del mar tendrá consecuencias, no lo niego, ¿no? Bueno, más bien no lo sé, no las ha tenido hasta ahora, por lo que vemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que en el futuro no las vaya a tener. Bueno. Sin embargo, para hacer la discusión completa, yo creo que sí hay otro ejemplo, además del que mencionabas, que es muy digno de estudiarse, ¿no? Que indicaría efectivamente hacia el lado del cambio climático. Es el número de personas muertas por los golpes de calor en Europa recientemente, ¿no? O sea, si uno piensa que todavía en la Edad Media Inglaterra era inhabitable porque era demasiado fría, pues el hecho de haber tenido ¿cuántos muertos? 70,000 en el siglo XXI, pues sí, debería ponerlo a pensar a uno sobre el cambio climático, ¿no? Ahí está otra. Mientras llega el micrófono, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo pudiéramos ver, pues, esa helada del 2011 en Sinaloa, o el hecho de que estemos los productores de manzana en Sinaloa, los productores de manzana en Chihuahua traen problemas ya en la producción porque no tienen suficiente frío? ¿Cómo pudiéramos explicar eso? Pues, no sé, pero por ejemplo, lo voy a llevar a otro ámbito, a ver si por reducción al absurdo. En los últimos 20 años, en México hay, que afectan, digamos, al centro de México, hay una familia de temblores que se llaman los temblores intraplaca, ¿no? Son temblores como el de 1931 que devastó Oaxaca, o como el del 15 de junio de 99 que devastó Tehuacán y afectó Puebla, ¿no? Bueno, en los últimos 20 años ha habido el triple de esos temblores por año en comparación con los 20 años anteriores, ¿no? Pues es una observación, son muchísimos más temblores, ¿no? Claro. Pero puesto que no tenemos una conexión física, o sea, no tenemos una explicación física, todavía a nadie se le ocurre asociarle ese cambio a otra cosa que no sea una variación estadística. Entonces, pues me temo que el tener bases de datos chicas, ¿no? Es decir, pocos años de observación, pues nos tiene Meten ruido, sí, nos confunde. Desde luego, si tuviéramos cientos de años de observación, podríamos detectar mejor cuáles sí son anomalías y cuáles no. Pero si hemos medido la temperatura en Sinaloa los últimos 30 años, pues no sabemos realmente si estamos en una anomalía o no, ¿no? Correcto. Ahora sí, la pregunta. Gracias. ¿Qué tal, Horst? ¿Qué tal, Mario? Yo quisiera preguntarles algo que, pues, es más curiosidad, porque no sé por qué la razón de ser del debate. Si en este momento alguien pudiera determinar si existe o no el cambio climático, ¿en qué cambiaría eso? La posición de ustedes, ¿en qué cambiaría la realidad de nosotros? ¿Y no acaso estaríamos hablando de un milisegundo en la historia del planeta y que probablemente no sea más que una ocasión? Pero hay algo atrás, es decir, hay algo que haría que cambiara la toma de decisiones, que se tomaran medidas,
que el reasegurador tomara una postura, que los investigadores tomaran otra? ¿Hay algo que lo haga diferente? Estimado Jorge. Bueno, muy buena pregunta, Pedro. Definitivamente, yo creo que lo que vimos, las cifras que yo presenté, las incertidumbres que nos deja Mario, tampoco nos deben engañar, porque realmente las pérdidas existen. Podemos cuestionar de dónde vienen las pérdidas, pero sí nos afectan. Si la razón de esas pérdidas son el cambio climático, sí o no, al final del día, por el asunto económico, no nos interesa mucho como empresa de seguros, porque como empresa de seguros nos afecta eso es un hecho. Los daños nos afectan y por eso definitivamente el no cambia mucho aquí. Lo que sí que es importante es que yo creo que lo que les dije en mi presentación, yo creo que nosotros como sector podemos hacer mucho para mitigar esos impactos. Por otro lado, creo que es importante y eso es algo que tenemos que hacer, las incertidumbres no pueden llevarnos a no hacer nada. Por eso es muy importante que gente como Mario o otras personas sigan estudiando, ¿no? Yo no puedo esperar 100 años, yo menos, ¿no? Para que yo sepa si existe el cambio climático o no. Yo tengo que vivir con eso el día de hoy. Y es un hecho que los modelos hoy en día no toman en cuenta los cambios climáticos. Y eso es, para mi gusto, sigue siendo un error. Los modelos, siempre los científicos, y Mario hace el papel muy bien, los modeladores, mejor dicho, nos dicen eso, que no hay chance, que no hay posibilidad para meter. Y por esa razón, justamente la argumentación de Mario es la típica argumentación que ellos usan. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Y a mí, yo al final del día estudié matemáticas, a mí no me gusta calcular con incertidumbres, ¿no? Y ustedes creo que tampoco. Sí, actuarios. No, pero me gustaría dar una respuesta a los agricultores de Sinaloa, como tú has dicho. Lamentablemente no lo podemos hacer, y nadie lo puede hacer, porque nadie reconoce el futuro y sabe qué va a pasar. Bueno, comentario rápido, Sí. se nos fue el tiempo. Sí. Y yo creo que la última pregunta es una pregunta muy interesante y de hecho Horst y yo la hemos discutido justamente esa pregunta después de hablar. O sea, efectivamente, pues no importa la causa, hay que tomar medidas, ¿no? Y hay que ponerse en acción. Y cuáles son las causas, pues puede ser secundario. Sin embargo, creo que sí hay además del interés científico de saber las causas de las cosas, creo que sí hay una cosa que es interesante. Cuando fueron las inundaciones del 2007 en Tabasco, las altas autoridades del país invocaron el cambio climático como causante de las inundaciones, ¿no? Y causante de esas inundaciones no fue el cambio climático, fue la negligencia humana, ¿no? Es decir, había un problema hidráulico conocido desde hace 40 años, con obras proyectadas hace 30 años que no se habían construido, ¿no? Entonces, creo que también hay un cierto peligro en volver al cambio climático el responsable de todo, porque entonces resulta que ya nadie es culpable. Ya nadie es culpable. Ya nadie es culpable. Oye, pero que el problema fueron las autoridades que no hicieron ordenamiento territorial. No, es el cambio climático. Entonces, en principio yo diría, sí, no importa mucho la razón, pero si hacemos al cambio climático responsable de todo, puede ser que empecemos a ocultar irresponsabilidades, ¿no? Y eso, pues no sería. Muchas gracias, doctor Ordaz, le agradezco muchísimo. Estimado Horst, honestamente, qué plática. Muchas gracias.